Hola internautas, los saludo hoy un día más, como siempre esperando que se encuentren de la mejor forma posible. El día de hoy me complace presentarles 5 cosas que quizás no sabías sobre los libros. Sin más que decir, comencemos. Los libros han sido una gran herramienta a través de la historia y revolucionaron por completo el desarrollo de la humanidad. Algunos libros han sido increíblemente valorados, costando hasta varias veces su peso en oro, e incluso algunos libros llegaron a influenciar algunos eventos históricos. Acompáñenme en este video para conocer mejor a esta revolucionaria e increíble invención. La primera historia registrada fue la Épica de Gilgamesh. Los primeros registros de textos escritos en la historia de la humanidad fueron encontrados en la antigua Mesopotamia, actualmente territorio de Irak, y el texto más antiguo del que se tiene conocimiento es una tabla con una antigüedad de 4000 años. Esta tabla se usó para registrar los pagos de salarios a trabajadores de esa época. Pero ese solo es uno de los textos más antiguos registrados. En sí, la historia registrada más antigua en el mundo es la Épica de Gilgamesh, que relata la historia de un rey héroe mitológico, mitad hombre y mitad deidad, que enfrenta una odisea y diferentes situaciones inimaginables para evitar su muerte. Esta historia tiene muchas partes interesantes. Una de las partes más destacadas es cuando los mismos dioses envían a un hombre llamado Enkidu, quien en principio sería el rival de Gilgamesh, a eliminarlo. Pero eventualmente, después de convivir durante algún tiempo en sus travesías, estos dos terminan siendo grandes amigos. Otra parte interesante de esta historia es cómo Ishtar, la diosa del amor de los sumerios, se enamora perdidamente de Gilgamesh y le propone matrimonio a este mismo, a lo cual Gilgamesh la rechaza para poder continuar con sus travesías. Ante tal situación, la diosa Ishtar queda muy molesta y envía bestias mitológicas increíblemente peligrosas a acabar con Gilgamesh. Una historia bastante interesante y divertida, ¿o no lo creen, internautas? Uno de los libros más costosos del mundo es el Codex Leicester. Uno de los libros más costosos en el mundo es el Código Leicester, uno de los diarios del genio renacentista Leonardo da Vinci, que sobrevive hasta nuestros días. Leonardo da Vinci fue un maestro en muchas disciplinas en la época del Renacimiento, y de hecho es considerado como uno de los seres humanos más prolíficos intelectualmente hablando en la historia de la humanidad. Se estima que pudo haber escrito aproximadamente 30.000 páginas en sus diarios sobre diferentes temas, ideas, ciencias, observaciones y creaciones durante toda su vida. Aunque desgraciadamente actualmente solo sobreviven aproximadamente 7.200 páginas de sus diarios, esto hace que sus escritos sean increíblemente valiosos, y es por eso que en el año 1994 Bill Gates compró el diario Leicester por un monto total de $30.802.500, una suma enorme de dinero, pero que sin duda es adecuada para un tesoro científico como el Codex Leicester. El libro más vendido del mundo es la Biblia. No hay duda que muchos libros han influido en la historia de la humanidad, pero uno que destaca sobre todos es la Biblia cristiana, ya que además de haber influido en grandes corrientes filosóficas y movimientos sociales desde el momento de su creación, hace más de 2000 años, también es considerado, según los registros actuales, como el libro más vendido en la historia de la humanidad. Y esto se debe a que la Biblia fue el primer libro impreso a grandes escalas en Europa, gracias a la creación de la imprenta de Gutenberg, quien era un clérigo de la iglesia. A pesar de que la impresión ya llevaba siglos existiendo en China, la imprenta de Gutenberg marcó el comienzo de la impresión de libros de forma masiva, y así también comenzó la mayor época de difusión de conocimientos a través de estos. La estructura de los libros actuales tiene casi 1500 años de antigüedad. A lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes textos escritos, pero estos textos han ido variando en formatos y presentaciones, ya que al principio los sumerios en Mesopotamia utilizaban tablillas de arcilla para registrar sus textos.
Eventualmente, la invención del papel, proveniente de China, reemplazó estas tablas y se comenzó a utilizar como material predilecto para escribir textos. Pero al principio el papel se usaba en presentación de rollos cilíndricos, es decir, que los primeros textos en papel eran pergaminos. Eventualmente surgiría el formato actual de los libros que conocemos hoy en día, pero sorprendentemente este formato de hojas cuadradas con una portada y contraportada, generalmente hechas de un material rígido, con tablas de contenidos e incluso índices, fue inventado en el año 500 después de Cristo. Es decir que el formato actual de los libros lleva aproximadamente 1500 años casi sin variaciones. La imprenta revolucionó la historia de la humanidad. La invención de la imprenta occidental en el año 1450 dio inicio a una nueva era de la información en la historia de la humanidad. Esto fue debido a que antes de este invento, los libros solían ser extremadamente costosos y difíciles de conseguir, ya que antes la única forma de obtener una copia de un texto era simplemente copiarlo a mano. Esto representaba una gran dificultad para la población en general, ya que no solo los libros eran costosos y difíciles de encontrar, sino que también tomaban hasta años en conseguir una copia transcrita a mano de los libros que quisieran conseguir. Esto se terminó con la invención de la imprenta de Gutenberg y agilizó la difusión de los conocimientos para siempre, ya que los libros fueron reduciendo sus costos y su acceso llegó a más segmentos de la población. Esto repercutiría en muchos otros eventos históricos que marcarían la historia de la humanidad. Uno de esos eventos históricos fue la Ilustración, que se propagó y nutrió en gran medida gracias a los libros que difundían su ideología, lo cual eventualmente desembocaría en un apoyo a la Revolución Francesa y a la independencia de las Américas del continente europeo. Y bueno, estos son los datos que quería compartir con ustedes el día de hoy, amigos internautas, y recuerden que la riqueza del conocimiento solamente se multiplica si se comparte. Deseándoles un muy buen día, me despido de ustedes, y recuerden, nunca dejen de explorar.